el versículo 27, Éxodo 4, 27 al 31. La historia, yo sé que usted la conoce, es la historia del pueblo de Israel. Antes que así se llamara, se llamaban los hebreos, la descendencia de Abraham, que llegaron hasta Egipto, donde fueron esclavizados. En el versículo 27 en adelante hay una conversación entre Dios, Aarón y Moisés. Y dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vamos a orar para que sea Dios dirigiendo esta meditación, y así podamos nosotros, por medio de su gracia, recibir su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Oremos. Bendito y eterno Señor, te damos gracias en esta mañana, porque como iglesia estamos reunidos, así como enviaste a reunir al pueblo para que escucharan tu voz, para que escucharan tu palabra por medio de estos hombres. Hoy nos has reunido aquí, Señor, para que escuchemos tu palabra, haciendo uso de hombres débiles, frágiles, llenos, Señor, de errores, que aún pecamos, pero con la intención, Padre, de cada día ser renovados, ser transformados, cada día perfeccionar la santidad en el temor a ti. Por eso pedimos, Señor, primeramente tu perdón, para que por favor nos concedas el poder presentarnos ante ti con corazones limpios, con conciencia, Señor, que sientan tu paz, que sientan la justificación que viene por medio de la sangre de Jesús, que fue derramada por nuestros pecados. Y que de esa manera, Señor, podamos escuchar tu palabra y ella pueda encontrar ese lugar especial en cada corazón. Tú conoces la condición en la que cada uno de nosotros hoy estamos. Tú sabes por qué situaciones hemos estado pasando a lo largo de la semana que ya terminó y cómo hemos venido en este nuevo primer día de la semana. Por ello pedimos, Señor, que nos ayudes para que así podamos tener, Padre, un inicio de semana llenos de tu poder que viene por medio de tu palabra, y de esa manera podamos conducirnos en tu iglesia, que es tu casa, con santidad, con respeto y con temor. Bendice esta meditación a los que nos encontramos aquí y a todos los que nos puedan estar viendo y escuchando, Señor, para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, haciendo lo que ella debe hacer, Señor, en cada corazón, convenciéndolo de pecado, convenciéndolo de su condición de necesidad de ti y llevándolo al arrepentimiento y a la obediencia del Evangelio para que sea salvo. Todo esto lo ponemos en tus manos, confiando en que tú haces, has hecho y harás mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Por medio de Jesús, te oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, el contexto histórico yo creo que usted lo conoce. Recuerde que Dios les ha enviado a Moisés como libertador para que sacara al pueblo que estaba esclavizado por los egipcios durante 430 años, hermanos. Escuche, la esclavitud, y ahora el hermano cuando meditaba acerca de la ofrenda hablaba de un secuestro. Bueno, no hay nadie que haya durado secuestrado 430 años, pero el pueblo de Dios, escuche, no era cualquier pueblo, el pueblo de Dios,
que vino de la descendencia de Abraham, estuvo esclavizado durante 430 años en Egipto. Hermanos, no fue fácil la tarea que tuvo que desarrollar Moisés. Primero, porque al imperio a quien se estaba enfrentando era el imperio dominante de la época. Y segundo, porque triste y lastimosamente, nosotros somos seres adaptables. Y muchas veces nos adaptamos aún a las peores condiciones. Yo no sé si usted ha escuchado historias, yo las he escuchado por televisión, de personas que cometen, así sean crímenes menores, para ingresar a una cárcel. Porque se sienten bien dentro de la cárcel. Se adaptaron a vivir en la cárcel. Aprendieron a vivir en la cárcel. Hay otras personas que se han ido de sus casas y han pasado necesidades y han sufrido incomodidades y alguien les ofrece vivir cómodamente, no les gusta. Prefieren seguir viviendo como gitanos, como judíos errantes. Se adaptan. Y no era solamente la lucha de sacarlos de manos del poder de los egipcios, era sacarlos de la mentalidad de confort en la que se encontraban, que luego usted lo puede leer en Números capítulo 14, donde ellos dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá teníamos comida. Eso es adaptarse, hermanos. Pero Dios quería que su pueblo saliera de ese lugar con un propósito, y ese propósito, gracias a Dios, se cumplió al inicio. Escuche, al inicio se cumplió ese propósito. Luego vamos a ver cómo se fue distorsionando ese propósito. En el versículo 30 de Éxodo capítulo 4, dice, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y escuche, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron, ¿y qué hicieron? Adoraron. ¿Por qué fue que habló Aarón y no Moisés? Recuerde que Moisés le dijo, Señor, yo soy torpe de lengua. Y Dios le dijo, bueno, está bien, tú eres torpe de lengua, pero mis palabras llegarán de todas formas. Te voy a enviar a alguien que hable por ti. Y por eso es que Aarón habla, pero las señales las hizo Moisés. Aarón hablaba, pero las señales las hacía Moisés. Y el pueblo escuchó la palabra de Dios, vio las señales, creyeron y adoraron. Escuchen, no fue solamente oír, no fue solamente ver y quedar sorprendidos y quedar impactados y quedar atónitos y decir, wow, pero qué grande es Dios. Oh, yo sabía que Dios era poderoso para hacer que se convirtiera una vara en una serpiente. Ellos no quedaron simplemente allí. Ellos hicieron algo más. Ellos creyeron en su corazón y eso los llevó a adorar. Por eso les decía que en su inicio se cumplió el propósito. Dios quería que ellos entendieran que habían sido apartados de todos los pueblos para que lo adoraran. Escuche, hermano, porque tenemos la misma enseñanza en el Nuevo Testamento, porque cuando el Señor manifestó su poder en el día de Pentecostés, las personas que estaban reunidas allá en Hechos capítulo 2, también vieron las señales, porque ellos vieron cómo se repartieron en cada uno de los apóstoles como algo parecido a como lenguas de fuego. No eran literalmente lenguas de fuego, porque no existen. Bueno, algunas personas las tienen así, ¿no? Lenguas que queman, pero no, en este caso no era eso. En este caso eran como lenguas de fuego que se posaron sobre las cabezas de los apóstoles y ellos comenzaron a hablar idiomas que nunca habían estudiado. Eso fue una señal. Aparte del gran viento recio que llenó toda la casa, el aposento alto donde estaban reunidos. Y ellos ven la señal y luego escuchan la predicación en el versículo 38. Y miren lo que sucedió con estas personas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, y está hablando primeramente con los judíos, es la promesa y para vuestros hijos
y aquí incluye a los gentiles, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escuche esto: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese grupo de personas, que no eran solamente 3,000, ahí dice que los que se convirtieron eran 3,000. Recuerde que para esas fiestas, y todavía sigue pasando, según los cálculos que estos hombres hacen de las personas que están en las fiestas anuales en Jerusalén, porque todavía las visitan, esta es la peregrinación a la Meca, van más o menos entre 2 y 3 millones de personas. Recuerde, entre 2 y 3 millones de personas. Los judíos eran un pueblo muy numeroso. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido a Abraham: haré de ti una descendencia muy grande. A tal punto, hermanos, que casi en todos los países del mundo hay judíos. Pero en esa época habían más de 3,000 personas. Y esas personas oyeron, vieron. Y aunque muchos quedaron impactados y solamente quedaron en el wow, pero esto hace muchos años que no lo veíamos, porque recuerde que Dios dejó de hablarle al pueblo de Israel durante 400 años. Y las señales habían dejado de aparecer. Cuando ellos vieron estas señales, ocurrió lo mismo que ocurrió con el pueblo cuando Moisés y Aarón fueron. Muchos oyendo creyeron. Pero no solamente creyeron, esas personas obedecieron. Pero no solo obedecieron el evangelio, como pasa con muchos a quienes les predicamos el evangelio, vienen, asisten por unos días y luego se apartan de la iglesia del Señor. Pero se van con una mala interpretación de lo que significa pertenecer al pueblo de Dios. Ellos piensan que no necesitan reunirse para servir y adorar a Dios. Recuerde, lo que Dios hizo fue sacar a un pueblo. Y aquí, este día, esas 3,000 personas que se convirtieron conformaron un pueblo. Ya decía el profeta Jeremías: ¿podrá formarse una nación en un solo día? Sí, Dios lo hizo. Dios formó una nación en un solo día. Y por eso a nosotros nos llama Nación Santa. El día de Pentecostés comenzó el pueblo de Dios. Pero ese pueblo tenía un propósito más allá de tener una buena economía, más allá de tener leyes que respeten los derechos humanos de los demás. Tenía más propósito de que formar solamente un pueblo soberano. Tenía un propósito más allá de tener una propia bandera. Ese pueblo así había sido formado para adorar a Dios. Y vemos en el versículo 47 que eso hicieron. Ellos adoraron a Dios porque alababan a Dios con todos los hermanos que habían sido añadidos a la iglesia del Señor. Así que escúchame, hermano y hermana, si tú realmente perteneces a la iglesia del Señor, tú debes pertenecer también a una iglesia local, porque cada iglesia local es vista de parte de Dios como un cuerpo. Y yo no he visto miembros cortados del cuerpo que puedan sobrevivir fuera de él. Aunque hay miembros que se atreven a hacerlo. Hay miembros que intentan hacerlo. Pero gracias a Dios que cuando se están muriendo, recuerdan que ellos formaban parte de un cuerpo y vuelven al Señor. Vuelven arrepentidos, reconociendo que el Señor fue el que los añadió. Y no hay ninguna razón para que nosotros nos apartemos de la iglesia del Señor.
Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que cuando el hombre entiende que está siendo liberado de una esclavitud espiritual del pecado y es confrontado con la palabra de Dios y entiende cuál es su situación, ese hombre no solamente cree, ese hombre quiere adorar. ¿Por qué? Bueno, porque en Eclesiastés capítulo 3, Dios nos revela algo que para muchas personas todavía sigue oculto y los filósofos tratan de explicarlo a través de la ciencia, a través de la mente, de las filosofías, de la psicología, de la psiquiatría. Pero Dios nos revela cuál es la razón por la que el hombre, cuando escucha a Dios, su palabra, y se convierte, quiere adorar. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 y 11 dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y escuche esto, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Escuche, el hombre siempre ha creído en la existencia de un más allá, y por eso es que el hombre se preocupa por un más allá, porque el hombre tiene de parte de Dios dentro de su corazón un vacío que le está llamando y que le está motivando que hay algo más allá en la eternidad. Algunas personas, como los masones, le llaman a Dios el arquitecto del universo. Esa es la forma en la que los masones identifican a Dios, y por eso tienen un compás y una escuadra, porque dicen que Dios es un arquitecto perfecto. Otros, como los materialistas, existencialistas, dicen que si hay algo más allá fuera de nosotros y le podemos llamar Dios, es simplemente la fuerza o la energía del universo que hizo que todas las cosas existieran. Pero creen en algo. Y aún más allá, los ateos, que esto es lo curioso, ¿no? Se llaman ateos, pero son las personas más creyentes, porque no creen en la revelación bíblica y creen en mitos, en leyendas, en fábulas y en teorías que no han sido comprobadas. Mientras que la palabra de Dios tiene muchas formas de usted corroborar de que es verdad. Porque en la Biblia hay ciencia, hay biología, hay química, hay matemática, hay cultura, hay historia, hay geografía, hay antropología. Pero ellos quieren seguir creyendo en algo, pero creen. Entonces ellos dicen, bueno, si tú crees, bueno, está bien que creas en algo, porque en algo tenemos que creer. Es decir, todos los seres humanos, no importa en qué crean, creen en algo, en la existencia de un más allá. Algunos creen en las reencarnaciones, pero creen que hay algo más allá. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esa mentalidad en todos los seres humanos? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa es la razón por la que tú y yo hoy estamos aquí, hermanos. Porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y aunque en el mundo haya muchos dioses y muchos señores, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 5, porque no podemos negar, hermanos, que el ser humano ha inventado muchos dioses. Y más adelante vamos a hablar de los muchos dioses que hemos inventado, incluso algunos dioses que traemos a este lugar. Hemos traído dioses a este lugar, y Dios nos irá mostrando cómo debemos nosotros deshacernos de ellos. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 5 y versículo 6 dice la Escritura: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Escuchen lo que dice Pablo. Eso fue escrito hace 2000 años. Y Pablo dice que ya en esa época había muchos que se llamaban a sí mismos dioses en el cielo y en la tierra. Y recuerde que para esos momentos los emperadores
se dieron el título de deidades. Y los hombres habían inventado deidades. Júpiter, Mercurio, ¿sí o no? Zeus, son dioses inventados por el hombre. Pero Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, uno solo, un solo Señor, un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas. Escucha lo que esto nos quiere enseñar, hermanos. Todo verdadero creyente, escucha, hermano, todo verdadero creyente se convierte en un verdadero adorador del Dios verdadero. Escucha que no dije que todo creyente se convierte en un adorador del Dios verdadero. No le quiten ninguna de mis palabras porque se daña la idea. Todo verdadero creyente se convierte en un verdadero adorador del Dios verdadero. Porque hay muchos que son creyentes y adoran a dioses falsos. Pero nosotros, que hemos conocido la verdad y que hemos sido expuestos ante la palabra de Dios, debemos ser verdaderos adoradores de un Dios verdadero, único, porque no existen más dioses fuera de Él, aunque el hombre los invente, o aunque nosotros los hombres nos querramos dar ese título de ser dioses. En Juan capítulo 4, versículo 24, Juan capítulo 4, versículo 24, y es curioso que el Señor no le revelara esta verdad teológica profunda a sus apóstoles, sino que se la revelara a una mujer, más aún a una samaritana, más aún a una mujer que estuviera viviendo en pecado. Porque Jesús le dice, es verdad, 5 maridos has tenido, pero con el que estás viviendo ahora, ¿no qué? No es tu marido. Es decir, que juntarse a vivir con alguien no forma un matrimonio. Si no, Jesús hubiera reconocido eso como matrimonio. Con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Jesús entendía que había una forma de cómo poder hacer un pacto que corroborara que 2 personas realmente estaban unidas, no solamente porque dijeron unámonos y con solamente nosotros 2, sino que habían matrimonios legales. Y Jesús reconocía eso. Aún entre los samaritanos había esa práctica. Y Jesús le dice a esta mujer, en esas condiciones en las que está viviendo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Escucha, tú y yo creemos que Dios es espíritu, ¿sí o no? Entonces el pasaje dice, es necesario que los que le adoran, pero en espíritu y en verdad. Los judíos al principio adoraron al Señor, de verdad, lo adoraron. El día que ellos vieron las señales, se postraron y adoraron. Esa adoración ese día fue sincera, porque Dios nos creó, hermanos, para que le adoráramos. Y la razón por la cual nosotros debemos adorar a ese Dios que se ha revelado a través de las Escrituras es porque no hay nadie más grande y más digno que merezca la adoración del hombre. No hay nadie más grande y más digno, más poderoso, más sabio, más bueno, más misericordioso, más amoroso que Dios. No es porque Dios sea un egocéntrico. Es que Dios es un egocéntrico que todo lo quiere para Él. No es un melógamo. No es la persona que quiere ser el centro de atención. Es que Dios entiende que no hay nadie más ante quien el hombre deba postrarse para adorar. Por eso cuando los ángeles eran enviados de parte de Dios y las personas se postraban ante los ángeles, ¿qué hacían ellos? No, yo soy solamente un consiervo tuyo. Es por eso que Pablo, cuando estaba en la isla de Malta y vieron que una serpiente lo mordió y no se murió, no lo vaya a intentar ahora, ¿oyó?
Eso era para que se cumpliera lo de Marcos capítulo 16, de que incluso los morderían serpientes venenosas y nada les haría daño a los apóstoles. Y las personas quisieron adorarlos matando animales y sacrificándolos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se rasgaron las ropas. Dijeron, ¿qué están haciendo? Nosotros les estamos enseñando a salir de la falsa adoración y ustedes quieren volver. Bueno, ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a hacer lo mismo cuando las personas nos ven como algo más de lo que realmente somos? El problema es que muchos de nosotros queremos que vean en nosotros mucho más de lo que realmente somos. Queremos impactar, queremos llamar la atención, queremos ser el centro de atención, queremos que nos reconozcan, como decía en unas meditaciones pasadas, queremos convertirnos en las estrellas de Hollywood, que por donde pasemos dejemos huella. Porque estamos buscando ser adorados, ser servidos, ser reconocidos. Pero para nosotros existe un solo Dios. Y Dios desea que lo adoremos a Él. Pero no solamente, hermanos, viniendo a congregarnos. Dios desea que lo adoremos en verdad. Escuche, no dije de verdad. Tampoco dije en la verdad, porque eso no dice el pasaje, entonces estaría mal si yo lo digo. En espíritu y en verdad, es decir, que sea coherente lo que hacemos con lo que somos. Porque los judíos adoraban a Dios en la verdad, pero no lo hacían en verdad. Lo adoraron en la verdad, basados en la ley, revelada por Dios, a quien el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que la ley es santa, buena y pura. En esa ley adoraron, pero no lo estaban haciendo en verdad. Dios desea que nosotros como iglesia lo adoremos en verdad. Y escuche, eso sería imposible si primero Dios no hiciera un trabajo en nuestros corazones. Escuche, cuando usted recuerda la historia de Éxodo capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 18, Dios le promete a Moisés que cuando él vaya y le predique a su pueblo, ellos le van a creer. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo sabía Dios que estas personas iban a ver, iban a escuchar, iban a creer? Porque esa es la mala interpretación teológica que muchos tienen hoy en día acerca de Dios y de la predicación del Evangelio. Es decir, que Dios está allá. Cuando tú y yo salimos a predicar el Evangelio, Dios está con los dados. Entonces predicamos el Evangelio y Dios tira los dados orando y rogando que caiga 7. Esa es la mentalidad que muchos tenemos. Que Dios es incapaz de poder mover el corazón del hombre a que crea su palabra. Entonces Dios espera que prediquemos la palabra y luego Dios está que crea. Yo quiero que creas, por favor cree. ¿Qué hago para que creas? Esa no es la idea de Dios. Dios le dijo a Moisés, ve y háblales porque ellos te van a creer. Había seguridad en Dios. ¿Por qué, hermanos? En Jeremías capítulo 32 tenemos nosotros una revelación de parte de Dios. Y digo revelación porque lastimosamente muchos de nosotros ignoramos verdades de las Escrituras. No porque Dios nos revele cosas nuevas, sino verdades que están en la palabra que muchas veces nosotros no conocemos. Y a medida que Dios nos permite meditar en su palabra, nos va revelando su voluntad. En Jeremías capítulo 32, versículo 37 al 42, dice la palabra: por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir mi corrección. Estoy leyendo desde el 32. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá.
Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y escuche, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de mí, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y escuche, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Escuche, ¿por qué es que estas personas iban a convertirse ahora en verdaderos adoradores de Dios y iban a temerle y no se iban a apartar? ¿En dónde estaba el motor que los llevaba a hacer eso, hermanos? ¿Sabe dónde estaba? En Dios. El motor para convertirse en verdaderos adoradores siempre ha estado en Dios. Dios dice, les daré un corazón nuevo. Escuche, hermano, Dios, antes de convertirnos en verdaderos adoradores, tiene que transformar nuestro corazón, porque un corazón que está inclinado hacia el mal no puede adorar a Dios, porque las concupiscencias de la carne no pueden someterse a la voluntad de Dios. Y es por eso que es curioso que hayan personas que dicen que son nuevas criaturas, aunque nunca han obedecido el Evangelio, y sienten que son escuchadas por Dios, y sienten que Dios les bendice en sus vidas, y sienten que ellos cuando oran Dios las oye, y sienten que cuando cantan Dios las escucha, cuando la palabra dice que el Señor primero tiene que darnos un nuevo corazón, y que Él es quien tiene que poner su temor en nosotros, para que le temamos y no nos apartemos de Él, sino que seamos verdaderos adoradores. Eso aprendemos, hermanos, en estos pasajes. Pero no es lo único que aprendemos, porque aquí estamos viendo el contexto de los judíos. Volvamos nuevamente al Nuevo Testamento en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 3. Porque nosotros, y está hablando ya de la iglesia, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Escuche, Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Era que todo varón primogénito, al romper la matriz a los 8 días, tenía que ser circuncidado. Y eso lo hacía pertenecer al pueblo de Israel. Ahora Pablo nos dice en Colosenses y luego aquí en Filipenses que nosotros somos la verdadera circuncisión. Es decir, nosotros somos los que hemos recibido la verdadera señal del pacto que Dios ha querido siempre hacer con el hombre. Y porque hemos recibido esa señal, ese pacto el día de nuestra conversión en el bautismo, ahora somos los que servimos a Dios en espíritu. Esa palabra servir, hermano y hermana, es la palabra adorar, latreu. Es la misma palabra adorar. Y eso se estudió con la iglesia hace 3 años en unas convivencias que tuvimos. Servir y adorar es la misma palabra. Cuando Pablo dice los que servimos, está hablando los que adoramos a Dios en espíritu. Escúchame, Dios nos quiere recordar a ti y a mí, hermano y hermana, que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu. Que obedecimos, porque la palabra santo solamente significa apartado. Se veía en un pueblo celoso de Dios, apartado para Dios, piadoso,
Pero triste y lastimosamente sus corazones no fueron regenerados. Seguían siendo por dentro las mismas personas. Y eso quedó demostrado cuando no un hombre, sino Dios mismo reveló lo que había en su pueblo y en sus corazones. Ahí mismo en el libro, o más bien ahí mismo no, en Isaías, Dios tiene que levantar a otro profeta para recordarle a su pueblo, en Jeremías, capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 1. Es un poco larga la lectura, espero usted preste atención. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte, escucha a dónde se debía parar este profeta. No, y me perdonan la expresión si a alguien le molesta esta frase, no le dijo, párate en los prostíbulos, en la puerta de la casa de Jehová. Y oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas. ¿A qué entraban ellos? Ellos decían que entraban para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oíste, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Escuche, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te escucharé. Escuche, ¿qué había cambiado? Desde el día que Dios les envió a Moisés, vieron las señales y ellos adoraron a Dios en verdad ese día. ¿Qué cambió? ¿Cambió Dios? ¿Cambió la cultura? ¿Cambiaron las condiciones socioeconómicas, político-religiosas, psicológicas? ¿Qué cambió? ¿Por qué estos hombres comenzaron adorando bien y ahora simplemente estaban sometidos a reglas, a leyes? Se convirtieron en legalistas y no en adoradores. Ellos iban al templo, y es por eso que hay una idea que se interpreta cuando Jesús da un azote de cuerdas en el templo y dice, habéis hecho de mi casa cueva de ladrones. No era solamente por los cambistas, era porque los judíos pecaban, pero luego venían al templo y sentían, aquí estamos a salvo del juicio de Dios. Dios le dice, habéis hecho de mi casa cueva de ladrones. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de la semana pecamos y no nos arrepentimos, pero venimos el primer día de la semana y sentimos que estamos a salvo? Y seguimos haciendo una cueva de ladrones de la casa de Dios. Pero decimos que venimos a adorar y somos tan fariseos, tan legalistas, que no importa si hemos pecado,
pero no queremos pecar faltando el primer día de la semana. Eso es legalismo. Eso es fariseísmo. Los fariseos no se acabaron. Todavía anda ese espíritu fariseo. Anda esa genética farisea en muchos de los que nos llamamos hijos de Dios. Que vivimos con rencores en nuestros corazones, con odios, pero no nos perdemos un primer día de la semana. Hermano, porque el primer día de la semana es sagrado. Dios dice, no fiéis en palabra de mentiras. No confíes en tus palabras. No confíes en tus emociones. No confíes en tus sentimientos. Revisa tu corazón. Revísalo. Y examínate a ver si de verdad eres un adorador de Dios en espíritu y en verdad. No conforme a la verdad. Porque conforme a la verdad muchos sacamos esa bandera. Somos la iglesia verdadera. Sí, somos la iglesia verdadera porque la palabra lo enseña. El punto es, ¿yo soy un verdadero miembro de esa iglesia verdadera? No es si la iglesia es verdadera. Hay personas que usted se las puede encontrar en una universidad, la más prestigiosa. No quiere decir que estudien allí. No quiere decir de que a los 6 años les van a entregar un cartón. Pueden estar de visita. Hay personas que van de apariencia porque les gusta el ambiente universitario. Puede ser un trabajador del lugar. Hermanos, no fiemos en palabras de mentira. No caigamos en la misma condición que los judíos, que sentían o pensaban que por estar dentro del templo eran verdaderos adoradores. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, haciendo un paralelismo con el pueblo de Israel y ahora el nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escuche, Dios permita que esa sea la verdad de todos nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8, y los que viven según la carne, ¿qué pasa? Escuche, su adoración no llega a Dios. Los que viven en la carne, su adoración no llega a Dios. Manifiestas son las obras de la carne: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, lascivias, fornicaciones. Eso es andar en la carne. Si tú y yo estamos viviendo en la carne y estamos andando en la carne, en esa condición no podemos agradar a Dios. Aunque vengamos y estemos durante todo el servicio concentrados, conectados, y cantemos todas las alabanzas al punto que salgamos afónicos o disfónicos de este lugar, no pueden agradar a Dios. Nuestra adoración no llega, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él no está enfermo porque se le haga un concierto. Él no está por allá muriéndose porque quiere ver a muchas personas reunidas en este lugar o en cualquier lugar donde se esté reuniendo la iglesia del Señor, cantándole. Él quiere encontrar adoradores en espíritu y en verdad. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, no es si el que está al lado lo es o no lo es, porque esa es la más fácil.
Esa es la tendencia humana. La pregunta que debemos hacernos es, ¿yo soy un verdadero adorador? ¿Yo soy? Hay una alabanza por ahí que canta uno de esos cantantes de música gospel llamada cristiana que dice, yo quiero ser un adorador. Hermano, ¿tú lo quieres ser? Pocos. ¿Queremos ser adoradores? ¿Pero qué tipo de adoradores? ¿En espíritu y en verdad o solamente de los que vienen a reunirse a cantar, a cenar, a ofrendar, a orar, a tener comunión con los hermanos? ¿Qué tipo de adoradores queremos ser nosotros? En Isaías capítulo 29, vamos concluyendo por hoy. Isaías capítulo 29. Dice la palabra de Dios. Dice, pues el Señor. Escuche, ¿quién es el que dice? ¿Cuál Señor? Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y escuche, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Escuche, hermano, se puede llegar a tener temor, pero no basado en el temor de Dios, sino basado en mandamientos de hombres. Pero se puede llegar a tener temor. Se puede venir a adorar a Dios de labios, pero con un corazón lejos de Dios. El Señor nos recuerda que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Es acaso nuestra condición esta, la del pueblo de Israel en Isaías 29:13? Que nos hace lista. ¿Quién me está observando? ¿Quién me está escuchando? Y no del verdadero temor de Dios. ¿Cuál es ese temor que tenemos nosotros? Dios permita que sea el temor de Dios. El llamado de Dios, hermanos, en esta primera parte, de parte del Señor, si usted así lo ve bien, es que meditemos profundamente, hermanos, si lo que hemos venido a hacer y lo que venimos a hacer cada primer día de la semana es el resultado de una vida transformada por el poder de Dios y su palabra. Que meditemos si eso es lo que está sucediendo hoy en este lugar. Que lo que vinimos a hacer hoy es el resultado de que Dios haya transformado y regenerado nuestras vidas con su poder y por medio de su palabra. Y si ese no es el caso, hermanos, como nos invita la palabra de Dios, hagamos un alto en nuestros caminos. Yo no te digo, hermano, que dejes de reunirte si no estás seguro de tu adoración, porque eso no sería sabio, ni sería la solución a tu situación. Eso sería peor. La invitación de parte de Dios es a que nos examinemos. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Hermanos, seamos por un momento de nuestra vida egoístas. Yo sé que el egoísmo no es algo que Dios aprueba, pero en un buen sentido a veces es necesario hacerlo. Seamos por un momento egoístas y dejemos de estar examinando a los demás y examinémonos a nosotros mismos. Está bien cuidar de los hermanos, está bien cuidar de la iglesia, está bien cuidar del esposo, de la esposa y de los hijos, pero ¿cuántas veces por estar cuidando de otros nos descuidamos a nosotros mismos? Eso fue lo que le quiso transmitir Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Timoteo debía cuidar de la iglesia del Señor, pero no debía olvidarse que tenía que cuidarse de él mismo. Cuidémonos a nosotros mismos.
Cuidémonos de que estamos manteniendo una comunión constante y sincera con nuestro Dios, para que cuando vengamos a adorarle lo hagamos en espíritu y en verdad. En Eclesiastés capítulo 5 terminamos con este y otro pasaje en Santiago, pero en Eclesiastés capítulo 5, mira la invitación del Señor, y espero esto no sea malinterpretado y usted no lo lleve al extremo de no querer cantar. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Hermano, hermana, acércate más para oír. ¿Qué entiendes tú por esa frase? Hermano, busca con todas tus energías y con todas tus fuerzas escuchar a Dios. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas. Escuche, hermano, no quiere decir de que no cantemos. No quiere decir de que ahora no vamos a decir amén. No quiere decir de que cuando llegues al local y alguien te diga, hermano, buenos días, Dios lo bendiga, usted, no. Lo que está diciendo es que preparemos nuestro corazón de tal manera que sea más la intención de venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón dispuesto de querer escuchar su palabra para que ella pueda transformar nuestras vidas, que simplemente venir con la idea de que lo importante es que le cantemos y le oremos. Eso es lo que quiere decir. Escucha, cuando nos reunimos no solamente venimos a adorar a Dios cuando le cantamos y oramos, le adoramos cuando le escuchamos, porque cuando le escuchamos con respeto y reverencia le estamos diciendo, Señor, para mí tú eres lo más importante. Eso es adorar a Dios. Eso es adorar a Dios. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los impíos. Recuerda que el hijo sabio alegra el corazón de su padre. El hijo necio es vergüenza de su madre. Y díganme si eso no es cierto. Díganme si la palabra de Dios se equivoca en eso. No lo es. Acércate más para oír. Y terminamos en Santiago capítulo 4. Versículo 4 al versículo 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, ¿qué debemos hacer? Purificad vuestros corazones. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, con un corazón. Escuche, con un corazón regenerado por el Señor, para que lo que profesamos con nuestros labios sea consecuente con lo que hay dentro de nosotros. Próximo domingo continuaremos. Dios les bendiga. Saludos para todos los que nos estaban viendo a través de la internet. Vamos a quedar, hermanos, con unas últimas alabanzas.